Bienvenidos a Viaje sin Reservas, el podcast de Renunciamos y Viajamos. El podcast de Renunciamos y Viajamos. Yo soy Lina. Yo soy Andrés. Y en este nuevo episodio te vamos a contar cómo es viajar con pasaporte colombiano. ¿Es de verdad tan malo como dicen? Bienvenidos. Como mantra de vida que nos equilibra y nos ayuda a soportar los periodos de vida cuando todo parece ponerse cuesta arriba, nos repetimos que las malas rachas no son eternas, que son inherentes a la vida misma y que estas etapas difíciles del camino aparecen para dejarnos enseñanzas que solo podremos entender cuando las miremos a través de la lente del tiempo. Con la fuerza de un cincel que talla el mármol, nos repetimos una y otra vez que si la solución a un problema no está en nuestras manos, si algo no depende de nosotros, más vale dejarlo ir, soltar las ataduras y dejarlo que fluya hasta el puerto del olvido. Resistir, aprender y soltar. Ponerle el pecho a la tormenta y no perder la esperanza porque tarde o temprano el sol volverá a brillar. Abrimos los micrófonos del episodio 22 de este viaje sin reservas con esta reflexión que nos sirve para encarar una realidad que, si bien no representa una situación de vida o muerte, pues sí es bastante jodida en este momento de nuestras vidas y de nuestro emprendimiento viajero. Si escuchaste el episodio pasado, seguro recuerdas que allí te invitamos a seguir la cuenta de Instagram de Renunciamos y Viajamos y te contábamos que estábamos estrenando cuenta debido a que casi 2 meses atrás Instagram desapareció sin ninguna explicación, nuestra primera cuenta con más de 35,000 seguidores y 7 años de trabajo, resumidos en más de 1,400 fotografías, textos y videos hechos desde rincones alejados del planeta. Pues bien, tristemente hoy te contamos que esa nueva cuenta una vez más fue bloqueada y desaparecida de manera arbitraria y sin ninguna explicación. Una semana después de haberse abierto, o sea, tan solo una semana había pasado. Cuando tan solo llevábamos 5 publicaciones y de a poco nuestra antigua comunidad se estaba enterando que estábamos empezando desde cero. Un algoritmo le da un nuevo golpe a este proyecto y nos obliga a replantearnos y a reflexionar al respecto. Como viste en el título y la descripción del podcast, hoy vamos a hablar de lo que significa recorrer el mundo con un pasaporte colombiano, un tema interesantísimo que causa mucha curiosidad por razones que ya hablaremos más adelante, pero también se alza como una barrera mental para muchos de nuestros compatriotas que creen que eso de recorrer el mundo es una suerte que a ellos no les tocó y que es más bien para otros afortunados, pero no para los nacidos en Colombia. Pero es que esto de Instagram no deja de darnos vueltas en la cabeza y nos gustaría que hoy los micrófonos de Viaje sin Reservas sean testigos de nuestra catarsis luego de la zancadilla desconsiderada que este gigante tecnológico le ha puesto a nuestro proyecto de vida. Un emprendimiento digital de 2 almas soñadoras que exploran el mundo para contar historias y cuentan historias para explorar el mundo. Una vez descartada la posibilidad de haber sido hackeados, porque lo único que ha hecho Instagram es confirmar que nuestras cuentas fueron deshabilitadas, publicamos un video en Facebook y YouTube contando lo que pasó. En ese video decíamos que no entendíamos nada y no se nos ocurría una pista ni siquiera pequeñita de qué pudo haber causado el cierre de nuestras 2 cuentas en menos de 2 meses. Recibimos muchísimos comentarios, la mayoría eran voces de aliento, pero muchos otros trataban de elaborar una teoría que nos ayudara a entender los motivos de semejante cosa tan extraña. Varios dijeron que algún hater o una persona envidiosa nos quiere hacer daño y denuncia sistemáticamente nuestras cuentas, y como el algoritmo no se da la tarea de revisar, pues nos van bloqueando sin más. Y pues, ¿qué podemos decir al respecto de eso? Es que hasta ahora ostentamos un récord de 0 haters y no tenemos el menor indicio de que alguien quisiera hacernos un daño semejante. Y pues seguro que no a todo el mundo le gusta lo que uno hace ni la forma en la que lo hace. Pero la verdad, no nos detenemos a mirar eso. Así que, aunque esa es una teoría posible, no la vemos como muy sólida que digamos. Dicen también que fue por haber usado el mismo nombre de la cuenta que nos bloquearon. Pero ese argumento se cae simplemente diciendo que si eso fuera una falta, Instagram no nos hubiese permitido crear la nueva cuenta con el mismo nombre. Que tal vez es una cuestión geográfica o que incluso el reino de Tailandia nos había denunciado por algo y decidieron cerrar nuestra cuenta. Pues no creemos porque es que no hemos hecho nada reprochable. Y de ser así, el gobierno militar de Tailandia no se pondría a ponerle quejas a Instagram, sino que utilizaría su aparato de censura y represión estatal para echarnos mano. Así que por ahí tampoco fue.
Incluso alguien lanzó tremenda teoría conspirativa diciendo que es que nosotros promovemos un estilo de vida libre y sin ataduras y que eso no le conviene a las grandes corporaciones, así que nos bloquean al vernos como un enemigo de sus ideales. Un tanto exagerado, ¿no? Porque no somos los únicos que hacemos esto. Eso ya es ir bastante lejos, hilar bastante fino, pero al final quedamos en el mismo punto, no tenemos ni idea qué es lo que pasa ni qué fue lo que hicimos mal para ser censurados de esta forma. Y no es que nos demos de ángeles de la guarda políticamente correctos, pero pues los contenidos de Renunciamos y Viajamos apuntan más a la inspiración, a la conservación del planeta, la empatía por otras culturas, la realización de los sueños como bandera de vida. Aquí no se habla de sexo, ni de política, ni se discrimina a nadie. Somos más del estilo de vida Don't Worry, Be Happy. Así que nuestro discurso tampoco debe ser la causa del bloqueo de nuestras cuentas. Aparte de la evidente afectación en términos económicos que sufre Renunciamos y Viajamos, como el proyecto de vida de un par de emprendedores que se sirven de estas plataformas para llegarle al público, pues también hay una afectación moral, porque hemos perdido el trabajo y la comunidad que nos ha costado años construir, y porque esto sin duda le hace perder a uno las ganas de volverlo a intentar. Le drena la energía a cualquiera saber que su esfuerzo y su arte simplemente se esfumó, desapareció. Y decimos que en términos económicos no porque recibamos plata de Instagram por nuestro trabajo, porque para ello los generadores de contenido simplemente trabajamos gratis. Lo decimos es porque a través de esta cuenta es que vendemos nuestros libros y nuestros talleres y ocasionalmente hemos sido contratados para hacer trabajos y campañas con otras marcas. Así que sí, esto nos corta un brazo en plena pandemia cuando estamos haciendo maromas para sobrevivir cada día. Y ¿sabes qué? A mí personalmente me raya muchísimo pararme frente a esta realidad y ver con tanta claridad lo que es de conocimiento masivo, pero cuya dimensión solo alcanzamos a percibir hasta que nos golpean la cara con toda su fuerza. No tenemos escapatoria. Nuestros cuellos están atenazados por algoritmos que venden falsedades al por mayor como estilo de vida. Y es muy triste ver cómo un proyecto de vida libre como Renunciamos y Viajamos, que nos hemos esforzado a diario por mantener vivo y sacar adelante, pues simplemente está preso tras los barrotes de estas corporaciones para las que generamos contenidos gratuitos y aún así nos cortan las alas con su censura injustificada. Pero tenemos que seguir, este sueño no para por este motivo y estamos obligados a encontrar la forma de convertir este problema en una oportunidad. Pero en medio de todo esto, ¿sabes qué? Rescato algo que me tiene muy pero muy feliz. Y es que aún sin tener Instagram para publicar los nuevos episodios, ha aumentado considerablemente la audiencia de Viajes sin Reservas. Y eso lo que quiere decir es que este podcast está creciendo orgánicamente. Y sin duda eso se lo debemos a los oyentes que lo comparten o que se lo están recomendando personalmente a otras personas que les gustan los podcasts. Entonces, muchísimas gracias por eso. Sí, muchísimas gracias a todos los que comparten nuestro trabajo y por favor no dejen de compartir este podcast porque ya vamos comprobando que junto a ustedes es la única forma que tenemos de crecer. Este es un recomendado. Viajes sin reservas. Viajes sin reservas. Ahora dijiste dos cosas muy ciertas. La primera es que tal cual como funciona la vida en este momento, dependemos de estas plataformas para que nuestra creación artística llegue a otros. Y la otra es que no podemos parar, que hay que seguir. Entonces nos trasteamos, armamos rancho aparte en otro lado y seguiremos siendo creativos y contando historias del mundo en otras plataformas y con otras herramientas. Y volviendo a utilizar la metáfora común del viaje y de la vida, pues tanto en los viajes como en la vida, cuando se cierra una puerta, pues hay que tocar otras. Por eso nuestros recomendados de hoy son las cuentas de TikTok y de Telegram de Renunciamos y Viajamos. Ambas plataformas relativamente nuevas, pero de un crecimiento acelerado y muy buena interacción. Para los que usan TikTok ya saben cómo es la cosa. Mostraremos videos cortos contando anécdotas y consejos viajeros. Les cuento que hemos estado viendo el material de archivo y ya tenemos demasiadas cosas lindas y divertidas para compartir con ustedes e inspirarlos a salir a su propia aventura. Y en Telegram ya tenemos un canal en el que estamos compartiendo los nuevos contenidos de Renunciamos y Viajamos. Eso significa que si te unes a nuestro Telegram te va a llegar primero que a los demás cada que publiquemos un nuevo episodio del podcast, un nuevo video en Renunciamos y Viajamos TV, un nuevo post en el blog o noticias diversas que tienen que ver con nuestro viaje. Así que bienvenidos, bienvenidas todos y todas
a nuestros canales de TikTok y de Telegram. Bienvenidos. Si aún no tienen las aplicaciones, pues simplemente te las puedes bajar y empiezas a engancharte con estas plataformas a través de tus amigos de Renunciamos y Viajamos. La excusa perfecta. Y bueno, si algo de esta situación llega a resolverse algún día, será un gusto volver a compartir con nuestra antigua comunidad de Instagram, porque pues muy a pesar de cualquier divergencia que tengamos con la plataforma, nos encanta sentirnos acompañados desde el otro lado de la pantalla. Sentir que somos miles los que recorremos el mundo a través de la mirada de Renunciamos y Viajamos es algo incomparable que no tenemos cómo agradecerle a cada persona que nos acompaña. Un poco larga la introducción de este episodio, pero pues es que definitivamente hay cosas que deben ser dichas, sobre todo cuando uno es víctima inocente de las arbitrariedades de quienes ostentan el poder de alguna forma. Así que gracias por permitirnos desahogar aquí toda la frustración que queda después de todo esto. Ahora sí, a lo que vinimos, Lina. Viajar con pasaporte colombiano. ¿Bueno, malo, normal, más o menos o qué? A ver, empecemos por desmitificar el hecho de que el pasaporte colombiano es un mal pasaporte. Actualmente, como están las cosas, los colombianos tenemos acceso a muchísimos países del mundo sin necesidad de visa, y en muchos otros tan solo debemos tramitar una visa online o una visa on arrival y listo. Así que si algún problema tiene nuestro pasaporte, no podríamos decir que el problema principal sea tener las puertas cerradas en el mundo entero. Y quiero empezar diciendo esto porque es justamente el mito que cubre a nuestro pasaporte es ese. Y muchos colombianos se privan de placer de viajar simplemente porque creen que tener ese documento es una especie de maldición que te cierra las puertas del planeta y que eso de viajar es para otros. Y pues no. Ese no es el principal problema. Así que si te quedas hasta el final del podcast, prometo contarte con detalles a cuántos países podemos ir los colombianos sin necesidad de visa y a cuáles otros podemos obtener las visas con trámites sencillos a la llegada a los países de destino. Esos son datos muy importantes a la hora de planear una ruta o por lo menos para quitarnos esa venda que nos hace pensar que viajar es imposible para los colombianos y empezar a soñar con conocer el mundo. Totalmente de acuerdo. El verdadero problema del pasaporte colombiano es el estigma que cargamos quienes tratamos de llegar a otro país con ese documento. Pero vení, antes de que nos adentremos más a fondo en este tema, me voy a estrenar como comediante en este podcast con un chiste que me contaron en Quito y que bien podría servir para explicar esta situación, pero también para reírnos un poco de nosotros mismos. A ver, dame tu mejor intro para mi debut en esta tarima podcastera viajera. Bueno. Ahí voy. Damas y caballeros, público lindo, directamente de las barriadas de Palmira Valle, Colombia, a la tarima podcastera y viajera de Viajes sin Reservas. Démosle la bienvenida a la revelación de la comedia viajera, Andrés. Gracias, público lindo. Bueno, una vez iban en una avioneta un gringo, un ecuatoriano y un colombiano. De pronto, el piloto anuncia una falla en la avioneta y dice que se van a estrellar, que se van a caer por culpa del sobrepeso. Así que les pide que empiecen a lanzar cosas para alivianar y poder aterrizar sin problemas. Entonces, de una vez, el gringo abrió la puerta, cogió una maleta llena de dólares y la lanzó por la puerta. Y el colombiano y el ecuatoriano, no, pero ¿cómo vas a botar los dólares? ¿Qué te pasa? Y el gringo, tranquilos. Mi país está lleno de dólares, no hay problema. Luego el colombiano agarró su maleta y empezó a lanzar sacos repletos de cocaína al vacío. Y el gringo y el ecuatoriano, no, pero ¿cómo vas a botar la cocaína? ¿Qué es lo que te pasa? Y el colombiano, tranquilo papá, que mi país está pero llenito de eso, no se preocupen. Y después el ecuatoriano abrió la puerta y lanzó al colombiano. Este es un chiste malísimo y súper discriminatorio y xenófobo. Pero en algo tenés razón. Es un buen ejemplo del estigma que cargamos los colombianos y que está tan arraigado al imaginario colectivo de muchas partes del mundo.
Cuando un colombiano viaja, es sospechoso de llevar drogas o de irse a quedar de ilegal al país. Entre otras cosas, Entre ¿no? otras ¿Vos te cosas. acordás cuando nos contaron este chiste? Estábamos viajando por Sudamérica y en ese entonces uno podía perfectamente cambiar el personaje del ecuatoriano por cualquier otra nacionalidad del país en el que estuviéramos y siempre funcionaba. Bueno, por lo menos en esa época, ¿no? Estoy hablando de hace más de 10 años. Supuestamente los colombianos éramos los causantes de una buena parte de los problemas de seguridad en cada país por el que pasábamos mientras estábamos viajando. Es que eso es lo que hacen las nacionalidades, estereotipan, juzgan y segregan. A ver, ningún país es una fábrica de humanos en masa, ningún país es una máquina de hacer seres con el mismo molde, las mismas características y los mismos defectos. El hecho de que estemos regidos bajo un mismo gobierno y organizados bajo las mismas leyes no significa que seamos todos iguales por estar arropados bajo una bandera que ninguno de nosotros escogió. Conocemos argentinos, por ejemplo, a los que no les gusta el fútbol. Además, son vegetarianos. Habrá españoles también que aborrecen las corridas de toros y caleños, como quien les habla, que no tienen ni la menor idea de bailar salsa. Soy testigo de eso. Hoy la historia y la geopolítica les han cedido ese deshonroso lugar a los venezolanos tras el éxodo al que se han tenido que enfrentar por las causas que ya todos conocemos. Bueno, ese ya viene siendo otro tema. Lo que sí no tiene fecha de caducidad es el hecho de que ser un colombiano viajando es andar con un estigma en el bolsillo y eso no puede pasar inadvertido. Viajar siendo colombiano es estar bajo sospecha, entre otras cosas, de ser narco, de ser puta o de ser un narco que viaja con una puta. Y esa es una realidad terriblemente triste con la que tenemos que convivir y que hemos tenido que aguantar los colombianos que tenemos el sueño de recorrer el mundo. Es que si cruzar una frontera es uno de los momentos de mayor estrés durante un viaje, pues siendo colombiano ese estrés se potencializa muchísimo, se triplica. A donde sea que un colombiano vaya, está trasteando con una mala fama de infinita profundidad. Viajar con un pasaporte colombiano es andar preparado para ser escudriñado en los aeropuertos y en las fronteras. Es llegar preparado para ser olfateado por los perros policías y por policías que quieren encontrar algo con hambre canina. Es ser separados en un cuarto y ser interrogados mientras los sellos se estampan en los pasaportes de otros ciudadanos. Y no es que estas cosas que estoy mencionando pasen en cada país al que llegamos como una norma ineludible, pero definitivamente todo esto sí les ocurre más a los colombianos que a personas de otras nacionalidades. Y me darán la razón los colombianos que estén escuchando esto y que hayan viajado fuera del país. Ser colombiano en el mundo es un intento constante de convencer a otros de que no somos portadores de una nación ni culpables de su historia. Es una defensa constante como individuos de nuestro derecho humano a ser ciudadanos del mundo. Todo esto lo podríamos resumir diciendo que somos víctimas de estereotipos que se han reafirmado a través de las últimas 4 décadas más o menos. Y aunque nada puede justificar los malos tratos que viajeros inocentes reciben en muchas partes del mundo, simplemente por su lugar de procedencia, pues tampoco podemos negar la realidad. A lo largo de la historia reciente, bandas de colombianos se han encargado de expandir sus empresas criminales hasta convertirse en multinacionales, que les han causado mucho daño a la imagen de nuestro país y de quienes queremos traspasar fronteras con buenas intenciones. Mira que en este punto yo siento necesaria una aclaración. Nosotros nunca hemos sido migrantes. Nos hemos movido ya por 45 países en 4 continentes, pero siempre como turistas y siempre bajo el marco de la legalidad. Esto quiere decir que nunca nos hemos pasado del tiempo de estadía permitido y nunca hemos realizado trámites de solicitud de trabajo o de asilo político en el extranjero. Pero sí, vos tenés toda la razón. Los colombianos sacamos pecho y nos sentimos orgullosos de muchas cosas, de deportistas destacados, de tener uno de los países más biodiversos del planeta, escritores, premios Nobel, artistas, científicos y otro puñado de compatriotas ilustres que han sacado la cara por lo que somos realmente. Pero pues yo te digo sinceramente que salvo algunas excepciones otorgadas por la fama de algunos futbolistas, yo no creo que un oficial de migración cuando ve nuestro pasaporte diga: "Oh, santo cielo, pero qué suerte tengo el día de hoy. Llegó a mis manos el pasaporte del país con más aves en el mundo. Bienvenido a mi país, amigo colombiano". Pues no. Yo creo más bien que tienen en mente que venimos del país que distribuye el 70% de la cocaína del planeta y eso nos convierte en sospechosos de forma inmediata. Eso nos hace susceptibles a una requisa más profunda y a un interrogatorio más exhaustivo.
Funciona al revés, ¿no? Somos culpables hasta que se demuestre lo contrario. Exactamente, tal cual. Y al tráfico de droga le podemos sumar transnacionales de tratas de blancas y ladrones profesionales que andan de país en país haciendo cagadas. Es que, mejor dicho, tenemos unas joyitas de compatriotas que háganme el favor. Y sí, ya sabemos que así son las cosas y que no podemos llegar donde cada oficial antinarcóticos a explicarle que no todos en el país somos así. Y que Mariana Pajón monta muy bien bicicleta. Claro, y que en lugar de ser culpables de algún delito somos unas víctimas colaterales de esas mafias que desde hace décadas se han encargado de crearnos mala fama. Nosotros lo que hacemos es dejarlos que hagan su trabajo, siempre tratando de guardar la calma, con amabilidad, paciencia y cordialidad. Que busquen lo que quieran, porque sabemos que nada van a encontrar y al final no van a tener otra opción que dejarnos entrar a su país. Esto parece un podcast de Alerta Aeropuerto. Sí, tal cual. Y mira, sí, siempre decimos que es una ruleta la atención en las casillas de migración. Unas veces nos tocan unas personas súper amables que hacen su trabajo con alegría e incluso nos dan la bienvenida a sus países, pero otras veces nos toca justo el que se levantó de malas pulgas y se desquita con los viajeros que se paran frente a su ventana. Pero la cosa se complica aún más cuando la mala actitud de estos funcionarios se convierte en malos tratos, en discriminaciones abiertas y en violaciones a los derechos humanos, como pasa en muchísimas fronteras del mundo y en muchísimos aeropuertos. En nuestro caso nos ha pasado por ser colombianos, pero aplica también para muchos otros países que cargan la pesada cruz de los prejuicios por diferentes motivos, por cualquier cosa. Podemos hablar de nuestra experiencia personal en lugares en los que haber llegado con un pasaporte colombiano ha sido el detonante de experiencias desagradables auspiciadas siempre por los oficiales de migración. Pero es muy curioso que tal vez los peores tratos que pueda recibir un colombiano tratando de entrar a otro país sean en Latinoamérica. Justamente en nuestra región donde son más las cosas que nos hermanan que las que nos separan. Y esto lo decimos por experiencia propia, pero también por lo que nos han contado otros viajeros colombianos que nos hemos cruzado en el camino. Una de las historias fronterizas que más recordamos es la que nos ocurrió entrando a Costa Rica por tierra conduciendo la Heavy procedente de Panamá. Han pasado casi 4 horas desde que llegamos a Costa Rica y la indignación aún arde al rojo vivo. En el paso fronterizo de Paso Canoas que une a Panamá y a Costa Rica por el Pacífico, fuimos discriminados por una funcionaria de migración. El motivo, haber nacido en Colombia. El país de los ticos nos aturdió con una decepción aún sin abrirnos la puerta. Siempre vimos a los costarricenses tan cordiales y fueron tantas las invitaciones y promesas de amabilidad en su país que todavía nos cuesta creer que nuestro lugar de procedencia haya motivado el maltrato que recibimos como bienvenida. Ustedes no pueden pasar más de 30 días en Costa Rica, dijo la mujer con mala cara perpetua mientras hojeaba las páginas del pasaporte de Lina. Es joven y viste un uniforme azul, tipo policía. ¿Cómo así? ¿Pero por qué? Porque son colombianos. La gente de su país no puede pasar más de 30 días aquí, dijo a través del vidrio. Parecía ser víctima de un mal día, de una mala vida. Le explicamos que somos viajeros, que no venimos a quedarnos, que viajamos en carro, que queremos llegar hasta Alaska, que un mes es muy poquito, y que esto y que aquello. Ese no es mi problema, son cosas entre Colombia y Costa Rica, remató. Sin decir más, la malencarada estampó el sello en el pasaporte y encima escribió el 3 y el 0. Y repitió con el mío. Costa Rica engrosa la nutrida lista de países en el mundo que le exige visa a los colombianos para dejarlos ingresar a su territorio. Pero si en medio de las hojas del pasaporte colombiano aparece una visa firmada por el tío Sam, y como si aquello lo hiciera menos sospechoso, menos inmigrante o menos criminal, uno ya es apto para entrar a territorio tico. Primera lección aprendida en Costa Rica. Una visa norteamericana abre puertas pero no garantiza sonrisas. Llovía a manguerazos, pero no refrescaba el ambiente. El calor revolvía las gotas de la lluvia y el sudor en la ropa. Atrás de nosotros, listos para ser atendidos por la mar encarada, seguían los 3 argentinos con los que viajábamos desde Boquete, en Panamá. Vienen desde su país conduciendo un Ford del 70 y pico. Pasaporte argentino, 90 días. Bienvenidos a Costa Rica. El siguiente, por favor.
La cosa no terminó allí. Aún sabiendo que al día 31 ya seríamos ilegales, nos obligaron a comprar un seguro para la Heavy por 90 días. La expectativa de recorrer palmo a palmo esta tierra plagada de bellezas naturales se convirtió en un plan de viaje maratónico, auspiciado por la herencia maldita de quienes se encargaron de globalizar una mala imagen de nuestro país. Tenaz esta historia y ni hablar de lo que nos pasó en Nicaragua en el mismo viaje por tierra. Malos tratos, demoras en los procesos tanto en la entrada como en la salida. Eso fue aún peor, ¿no? Sí, fue peor. Nos exigieron sacar todas las cosas del carro y extenderlas en un tierrero, a lo cual por supuesto nosotros nos negamos. Y nos hicieron esperar horas eternas en una fila de camiones para entrar a escanear nuestro carrito. Al final una funcionaria nos dijo que todo eso era por el simple hecho de ser colombianos. Así, haceme el favor, ¿ah? Es porque ustedes son colombianos, pero hay una cosa peor. En ese momento no nos podían negar la entrada porque no queríamos entrar. No, estábamos saliendo. Era la salida. Estábamos saliendo de Nicaragua. Una tristeza inmensa teniendo en cuenta la amabilidad y la hospitalidad del pueblo nicaragüense que nos trató con tanta calidez. Bueno, bien vale la pena aclarar en este punto algo que siempre decimos y que no nos vamos a cansar de repetir. Los oficiales de migración no necesariamente representan la bondad ni la hospitalidad del país al que uno está llegando. Son agentes del Estado con poder suficiente en sus manos y no dudarán ni un solo segundo en hacértelo saber. Entonces, si en algún lugar hemos recibido malos tratos a la entrada, casi que de inmediato la gente del país al que llegamos se ha encargado de comprobarnos esta teoría, de tal forma que nunca juzgamos a la gente de un país por el trato que recibimos en la frontera. Cada vez son más los países que eliminan su política de visado para los colombianos, pero pasa también que en muchas ocasiones los oficiales de migración no saben que no necesitamos visa para entrar a sus territorios y demoran los trámites o nos exigen una visa como requisito sin saber la normatividad actual de su país, como nos pasó en Albania, que no sabían que los colombianos no necesitamos visa. Eso nos pasó, por ejemplo, entrando por tierra en Albania, provenientes de Montenegro. Nos demoraron muchísimo luego de pedirnos varias veces una visa que no necesitábamos y fuimos nosotros los que les tuvimos que decir y hacerles averiguar al respecto. Y ¿sabe? Lo más curioso fue que nos dejaron entrar y hasta nos pidieron disculpas por la demora cuando vieron que teníamos la visa canadiense pegada en el pasaporte. Lo mismo que pasó en Costa Rica. Lo mismo que pasó en Costa Rica. Si tenés la aprobación de un grande, pues bienvenido al pequeño, una cosa bastante tenaz. Y otra cosa que pasa es que cuando vamos a abordar un avión, los trabajadores del counter nos piden la visa para el siguiente destino y tenemos que explicarles que no necesitamos visa. En algunas ocasiones, como nos pasó volando de Roma a Bucarest en Rumania, se tardaron bastante averiguando las políticas de visado rumanas antes de dejarnos subir al avión. Y como dato curioso les cuento que esto pasa porque si un pasajero llega sin visa a un aeropuerto, pues obviamente no lo van a dejar entrar, pero los costos de la deportación los tiene que cubrir la aerolínea por no haber verificado la visa. Y es por eso que en algunos aeropuertos se ponen exigentes con este tema. Pero en la actualidad hay un caso especial de discriminación hacia los colombianos por su nacionalidad. Y tristemente esto ocurre en uno de nuestros países favoritos, México. Hay una experiencia desafortunada que han venido denunciando varios colombianos que han llegado a la Ciudad de México y es el trato que están recibiendo de las autoridades migratorias de ese país que ha sido totalmente denigrante. El más reciente episodio se dio el viernes de la semana pasada cuando en el aeropuerto Benito Juárez había 24 colombianos que fueron inadmitidos sin ninguna explicación, simplemente bajo el argumento del derecho soberano que tienen todos los países de admitir o no admitir gente en su territorio. El caso de México ya es discriminatorio y abusivo. Lo que viene pasando desde hace varios años en los aeropuertos de ese país contra los colombianos es gravísimo, pero súper gravísimo. Nosotros por fortuna hemos ido varias veces a México, ya se los hemos contado, y no hemos recibido más que buenos tratos, amabilidad y experiencias increíbles desde la llegada. Siempre nos han recibido bien, incluso los agentes de migración. No tenemos ninguna queja al respecto, pero no por eso podemos hacernos los locos con el trato denigrante, humillante e injustificado que las autoridades migratorias tienen con nuestros compatriotas, que además ya es sistemático. Mira por ejemplo esto, Lina.
A los colombianos los sacan de las filas sin siquiera entrevistarlos, los encierran en cuartos oscuros con otras personas, muchísima gente en cuartos cerrados y oscuros, hacinados, sin comida y sin agua, en colchonetas orinadas y vomitadas, incluso encierran familias con niños, los hacen firmar declaraciones falsas y los extorsionan, les sacan dinero, los engañan para después deportarlos 1 o 2 días después de haberlos encerrado. Es una cosa increíble. Es que la cosa es gravísima y las cifras así lo afirman. Empecemos por decir que los colombianos son la nacionalidad más rechazada en las fronteras de México. Escuchen esto. En el 2019 devolvieron a 5.395 colombianos. En el 2020, aún teniendo en cuenta que Colombia estuvo cerrado por la pandemia, rechazaron a 3.721 colombianos solo por su procedencia. Y en lo que va del 2021, ya van 1.150. Es una barbaridad. Incluso cuando estuve investigando para este guión y para recabar todas estas cifras, encontré que México devuelve más colombianos incluso que Estados Unidos. Es una cosa tremenda. Dicen las autoridades colombianas que han tomado cartas en el asunto y que han elevado quejas a sus pares mexicanos para que este ataque xenófobo en contra de nuestros connacionales se detenga. Y esperamos que así sea, por favor, porque si hay dos naciones que tienen muchísimo en común y que podemos decir que somos países hermanos, somos Colombia y México, como para que estos miserables maltraten a la gente de esta forma. Bueno, pero dejemos de lado esto de las fronteras y los oficiales de migración y los antinarcóticos. ¿Cómo es la experiencia de ser colombiano en el mundo con la gente normal, con la gente de a pie? ¿Qué piensa la gente de un colombiano? ¿Cómo nos reciben? ¿Cómo nos tratan? Bueno, pues por ejemplo en los países de habla hispana los colombianos caemos bien, desde el acento. Les gusta mucho escucharnos hablar. Por ejemplo en Argentina le dicen a uno, che, pero qué lindo que hablas, qué lindo acento tenés. Bueno, yo no hablo... ¿De dónde sos? ¿De dónde Mira cómo sos? hablas. Sí. Pero qué lindo cantado. Qué lindo tenés. cantado, sí. Y en México nos dijeron muchas veces que tenemos un acento muy sexy. Y eso nos lo dijeron tanto hombres como mujeres, ¿no? Obvio no falta quienes traigan el tema de la cocaína como un chiste. Hablan de Pablo Escobar, se tocan la nariz simulando que snifan perico, pero pronto les hacemos saber que eso no nos parece gracioso y que por el contrario nos indigna y nos saca de onda. Digamos que una muy mala forma de empezar una conversación con un extraño es trayendo temas tan problemáticos como este. Y sí, uno entiende que mucha gente lo hace por curiosidad y no lo hace de mala fe. Pero por nuestra parte nosotros nos encargamos más bien de hacer una pedagogía al respecto. Y de eso también se trata este episodio, ¿no? De hacerles entender a quienes lo escuchan que hay gente que pasa situaciones muy difíciles simplemente por el lugar que les tocó en la ruleta de los nacimientos. Sí, si hay alguien no colombiano, alguien latinoamericano, español, que esté escuchando este episodio, pues entiendan por favor que no es chistoso, por lo menos no en el primer contacto. Esperen un poquito a que tengamos confianza y ahí sí pregunten lo que quieran. Esperen, sí. Y mira que eso pasa en la actualidad con nuestros hermanos venezolanos. Exactamente, está pasando lo mismito ahora. Generalmente explicamos que estos malnacidos que la televisión se ha encargado de entronizar como héroes no han traído a nuestra tierra más que desgracias, sangre y miseria. Y les aconsejamos a nuestros interlocutores que la próxima vez que tengan la oportunidad de hablar con un colombiano, dejen de lado estos chistes y dirijan su curiosidad hacia otros aspectos de nuestro país. Y ya entrados en confianza, si quieren saber más al respecto, pues por supuesto estaríamos encantados de compartir nuestro punto de vista sobre esto y sobre cualquier otro tema. Historias de estas tenemos por montones, ¿no? De primerazo me acuerdo de la vez que llegamos a Turquía, cuando el oficial de migración vio los pasaportes colombianos y nos dijo, oh, Colombia, Juan Pablo Escobar. Dizque Juan Pablo, a ver, eso Juan debe Pablo. ser Juan Pablo. Eso debe ser que mezcló a Juan Pablo II con Pablo Escobar. Pero pues imagínense que a uno un policía de migración le dé la bienvenida a su país de semejante manera. Otra muy curiosa nos pasó en Canadá. Ese día estábamos dando vueltas por Toronto y encontramos a 2 policías que andaban patrullando en unas motos, pero increíbles, parecían como naves espaciales sacadas de la Guerra de las Galaxias. Y pues como yo siempre ando con la cámara al hombro, me acerqué a ellos y les pedí por favor si me dejaban hacerles un retrato. Dijeron que no, pero me dijeron que si quería me podía montar a la moto para yo tomarme una foto ahí montado. Y no era precisamente lo que yo estaba esperando, pero pues para no ser descortés les dije, bueno, listo, sí. Me subí a la moto y quedé ahí colgando como un niñito en un carrito de esos de monedas en un centro comercial. Mientras Lina me tomaba la foto y ellos me preguntaron de dónde era. Entonces yo les dije, colombianos. Y lo primero que se les vino a la cabeza fue, ¿y trajiste cocaína?
Y ahí yo dije, pero estos manes, ¿qué es lo que se creen? Pues me bajé de la moto y les dije, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? Todo esto en inglés, ¿no? Por supuesto. Pero pues yo ya estaba serio. De una se me borró la sonrisa con la que me les había acercado al principio. ¿Me preguntaste si traje cocaína? Porque lo que yo me puedo imaginar es que si eso es lo que parece, pues tu trabajo es requisarme y capturarme, ¿no? Y no hacer chistes maricas que lo único que hacen es ofender a un par de turistas que quieren conocer tu cultura y venir a gastar dinero en tu país. Y los policías se quedaron fríos, entendieron de una, me ofrecieron excusas y antes de irme les expliqué que para un colombiano es tremendamente ofensivo que le salgan con esto. Nos dijeron que ya sabían y que para la próxima vez que tuvieran la oportunidad de hablar con algún colombiano, pues no iban a salir con esa y nos dieron las gracias por explicarles. ¿Y qué tal la de India, la de los dos muchachos que te preguntaron por Pablo Escobar? Uy, esa sí que es chistosísima, porque es que yo ni siquiera sé de dónde me salió semejante historia. Esa vez estábamos en Goa, al suroeste de India. Nos habíamos ido para allá para descansar un rato de todo ese caos que ya les hemos contado en los episodios anteriores que se vive en las ciudades indias. Alquilamos una cabaña en una colina bellísima que tenía vista al mar y un lago precioso en el que también nos podíamos bañar. Pues una noche yo iba saliendo camino a la playa y en la cabaña de enseguida habían dos chicos indios tomando cerveza. Y como siempre me abordaron con preguntas y una de ellas, por supuesto, era de dónde soy. Los indios no preguntan en inglés "Where are you from?", sino que preguntan "Which country? Which country?". Y cuando les dije que de Colombia, empezaron a hablar y a preguntarme cosas sobre Pablo Escobar. Y yo mentalmente decía, no, otra vez no, pero si estoy en India, hombre, ¿cómo me va a salir con esto? Hasta en India me persiguen con esta historia, hola. Entonces puse cara como de tristeza y le dije, muchachos, por favor, no hablemos de este tema porque para mí y para mi familia este es un tema muy sensible. Cuando me preguntaron por qué, me quedé callado un rato y casi con la lágrima en el ojo y con la voz temblando, les dije, es que desde que la policía mató a mi tío Pablo, nada en nuestras vidas ha vuelto a ser igual. Y ustedes no se alcanzan a imaginar la reacción de estos dos personajes. Primero se miraron entre ellos como diciéndose el uno al otro, no, ¿en serio? ¿Nos encontramos con el sobrino de Pablo Escobar en Goa? Y luego se abrazaban y celebraban entre ellos y me preguntaron si era verdad lo que les estaba diciendo. Yo les dije, sí, amigo, es de verdad, pero pues ya, por favor, ya les dije que no quiero hablar más del tema porque para mí eso es un tema muy triste. Y entonces yo seguí mi camino a la playa. Y en esos días estuvimos allí. Cada vez que me veían y me saludaban como si fuera su mejor amigo, se iban a nadar conmigo, me decían que si algo necesitaba que les avisara, me presentaron a otras personas que ni siquiera me mencionaron el tema de mi supuesto tío, pero que cuando estaban en mi presencia hablaban entre ellas y me llevaban cerveza y frutas sin habérselas pedido. Ay, muy loco pues. Eso, ¿no? Muy loco y muy triste también al mismo tiempo. Ser testigos directos de cómo se han encargado de convertir en héroes a una de las peores personas que han nacido nuestra tierra. Sí, en Colombia tristemente las masas convierten en héroes a los villanos y eso aplica para los malos pero también para muchos de los que están del lado de la ley, ¿no? Porque definitivamente los personajes que más le han causado daño a nuestro país a lo largo de la historia han estado del lado de la legalidad y muchos de ellos siguen vivos y gozando tranquilamente de impunidad. Pero bueno, eso es otro tema. Pero ¿de dónde viene toda esta fama y esta glorificación de estos personajes que son la génesis de la discriminación que vivimos en el mundo y por supuesto de un sinfín de problemas que han tenido a nuestro país al borde del abismo desde hace tanto tiempo? Pues una buena explicación, por lo menos del boom que se ha desatado de unos años para acá, pueden ser las narconovelas y las narcoseries, ¿no? Es que esto es un fenómeno que tiene muchos lados desde donde analizarse. Pero no se imaginan la indignación y la rabia que genera ir pasando por una vitrina en un centro comercial en cualquier lugar del mundo y ver camisetas, afiches, banderas con la cara de Pablo Escobar y el culto que se le está rindiendo a este personaje. Y uno termina entendiéndolo, pero definitivamente es imposible de aceptar. Me refiero a que uno puede entender que se glorifique a esta especie de Robin Hood criollo que nació pobre y terminó poniendo de rodillas al Estado, que al final en Colombia o en cualquier otro lugar del mundo son nuestros gobernantes los causantes de gran parte de nuestros males, ya sea por acción o por omisión.
Y mira, hay gente que se estanca en el análisis superficial de que las narconovelas son las causantes de todo y que son las que le dañan la imagen a Colombia y a los colombianos, e incluso piden que se prohíban. Y yo creo que hay más tela que cortar en este asunto, porque es que no le podemos pedir a una sociedad que no cuente su propia historia. El ejemplo más claro es que desde que se terminó la Segunda Guerra Mundial no se han parado de hacer películas, libros, documentales, obras de teatro y todo tipo de arte sobre las crueldades de la guerra, y muchas de estas obras son de origen alemán, y pues ¿quién más que ellos para contar su propia historia? Pero otra cosa sería si se encargaran de mostrar a Hitler como un patriota que luchó toda su vida por el bienestar de su pueblo, y pobrecito, ya cuando era un viejo el mundo entero lo persiguió con aviones y con tanques. Qué pecadito el pobre señor Adolfo, ¿ah? Entonces la historia del narcotráfico, al ser parte de nuestra realidad, pues obviamente es un insumo para la creación artística. El problema es cómo se hace y cuál es la historia que se vende a través de estas producciones. Claro, por eso es que en muchas partes uno llega y aparte de las preguntas típicas y de los chistes fuera de lugar, le hablan a uno con acento de telenovela imitando los diálogos que han visto casi hasta aprendérselos, y le preguntan que si es cierto que en Colombia se dan bala en todas las ciudades y si se consigue cocaína en cualquier tienda. ¿Nos quisieras dar una muestra de tus dotes actorales de telenovela traqueta? Papi, no soy capaz. No sé cómo hablar como paisa. Ya, sí. Papi, al fin sí me va a dar la plata para las teticas. Mire que yo a usted lo estoy queriendo mucho, papi. Pero viendo eso, en general los colombianos somos muy bien recibidos a donde vamos. Claro, porque si bien no podemos negar que nuestro país ha sido una poderosa máquina de parir ampones, pues también hay que decir que donde hay un colombiano hay alegría, camaradería y solidaridad. Esa es la Colombia que viaja con cada viajero y con cada migrante. La Colombia buena, la que nosotros amamos hasta la última célula de nuestra existencia y de la que cualquier extranjero que llegue a nuestro país se enamora. El segundo episodio de este podcast se lo dedicamos completo a hablar sobre Colombia. Así que si quieres saber qué pensamos sobre nuestro país y cuáles son nuestros lugares favoritos para viajar por Colombia, pues te invitamos a que lo escuches una vez termines este episodio. Viajando hemos conocido también a muchos colombianos migrantes que se han encargado de mostrar una buena imagen de lo que somos los colombianos. Trabajadores incansables que se le miden a lo que sea y hacen las cosas bien. Buenos amigos, alegres, fiesteros y colaboradores. Entonces, cada que alguien nos dice, yo tengo un amigo colombiano, generalmente nos hablan con alegría y sabemos que siempre nos van a hablar bien de algún compatriota. Y que esa persona que no conocemos fue un muy buen embajador o una muy buena embajadora de nuestro país. Y lo que hizo con sus buenas acciones fue abrir una puerta para que los demás colombianos entráramos siendo bienvenidos. Bueno, Lina, creo que ya hemos hablado bastante y dado algunos buenos ejemplos personales sobre lo que significa viajar con un pasaporte colombiano, pero al principio nos prometiste hablarnos de qué tan bueno es el pasaporte colombiano comparado con otros. Pues ya dejamos bastante claro que el pasaporte colombiano es un documento que nos genera molestias colaterales por la historia que tenemos que cargar, pero como documento en sí mismo no es tan malo que digamos. A ver, me explico. El mundo tiene más de 190 países y el pasaporte colombiano se ubica entre los 50 más fuertes del planeta, exactamente en el puesto número 42 entre 110, según la firma consultora Henley & Partners. Para llegar a esta conclusión, tienen en cuenta la cantidad de países a los que se puede viajar sin necesidad de tener visa. Y escuchen bien, para que no sigamos diciendo que es que a los colombianos nos piden visa hasta para ir al baño. Podemos acceder a 97 países del mundo solo presentando el pasaporte, incluyendo la zona Schengen, que abarca países como Alemania, Francia, Italia y muchos otros, que son el sueño viajero de muchos, y otros como Corea del Sur, Rusia y México. Hagamos una aclaración aquí, porque es necesario decir que este listado estaba vigente antes de la pandemia y que tal vez cuando los viajes se reactiven, las normatividades internas de algunos países van a cambiar y seguramente van a exigir el carnet de vacunación. Exactamente, eso puede pasar. En algunos casos como Cuba, Senegal, Egipto, Nepal y otros países, tendrás que tramitar una visa en el aeropuerto o la llamada visa on arrival. También es posible obtener visas a través de internet como hicimos nosotros para India y Vietnam. Todo depende del país que quieras visitar, pero en general son trámites muy sencillos.
pero siempre recomendamos investigar los requisitos antes de viajar a cada destino para no ir a llevarse una sorpresa desagradable. Sí, digamos que en ocasiones el pasaporte colombiano nos obliga a adentrarnos en los laberintos de la burocracia y nos pone a dar más vueltas de las necesarias a la hora de solicitar una visa. Por ejemplo, la visa japonesa para turistas solo se puede solicitar en el país de residencia, en caso de los colombianos. Así que no importa que estemos aquí en Tailandia, a la vuelta de la esquina. No, señor. Si quisiéramos ir a Japón, debemos regresar a Colombia, pedir la visa y luego regresar. Pero, por ejemplo, los argentinos pueden entrar sin visa y quedarse 3 meses lo más de tranquilos allá en Japón. Sucede lo mismo con Marruecos. Digamos que uno está en España y de España a Marruecos hay 1 hora de avión o de barco. Pues no, hay que ir a Colombia a pedir la visa y luego sí entrar a Marruecos. Una tremenda locura. Pero si uno es residente en otro país, pues así tenga pasaporte colombiano, puede pedir la visa en su país de residencia. Pero miren que, por ejemplo, para venir a Tailandia, nosotros intentamos pedir la visa en la embajada tailandesa en Madrid y nos dijeron que no, que tocaba en Colombia, y nos pusimos a averiguar y muchos colombianos la habían solicitado estando en Asia, y así lo hicimos. Aplicamos en la embajada de Phnom Penh en Camboya y no tuvimos ningún inconveniente. Así que por favor no se queden con la primera información y acudan a blogueros de viaje o a gente que haya hecho la misma ruta. Y si en algo nosotros podemos ayudarles, pues ya saben dónde encontrarnos. Va a ser con muchísimo gusto que podamos tenderles una mano. Y así vamos cerrando este episodio de Viajes sin Reservas. Muchas gracias por abrirnos este espacio en tu semana y dejarnos compartir nuestras experiencias como viajeros por el mundo con pasaporte colombiano. Recuerda que cada semana puedes encontrar un nuevo episodio de este Viaje sin Reservas en tu plataforma favorita. Estaremos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iVoox o en cualquiera que sea tu proveedor de podcast. No olvides suscribirte para que te llegue una notificación cada que subamos un nuevo episodio. También puedes escuchar este y los demás episodios en www.renunciamosyviajamos.com y en nuestro canal de YouTube. También te esperamos en Facebook, Twitter, TikTok, Telegram y YouTube. Deja un comentario, cuéntanos un tema que quisieras escuchar en los siguientes programas o deja un mensaje que por allí siempre respondemos. Nos encuentras como Renunciamos y Viajamos en todas las redes sociales. La música original de este podcast es de nuestros grandes amigos del Psicópata Bill. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sin reservas y recuerda, la vida es hoy mismo, así que no dejes para mañana lo que puedes viajar hoy. Chao.